El Titanic se sumergía en la oscuridad del 14 de abril de 1912, mientras cientos luchaban por sobrevivir en las aguas heladas del Océano Atlántico. Un hombre recorrió todo lo que pudo el naufragio aquella fatídica noche, no para salvar su vida, sino para entregarla a otros que necesitaban de Jesús. Poco antes de la succión del transatlántico, entregó su chaleco salvavidas a otro pasajero diciendo: "Necesitas esto más que yo". Antes de convertirse en el escenario de una tragedia, el Titanic representaba el pináculo de la ingeniería y el lujo. Su historia arranca aquí, en el astillero de Harland & Wolff. La compañía White Star Line está lista para lanzar al océano dos de los barcos más modernos de la historia, en ese momento, el Olympic y el Titanic. Lo cierto es que el término insumergible fue más un producto de la prensa y del entusiasmo del público por los avances tecnológicos del Titanic, más que una afirmación oficial de sus constructores o propietarios. Philip Franklin, quien era vicepresidente de la Marina Mercante Internacional, la empresa matriz de la White Star Line, propietaria del Titanic, después del hundimiento en abril de 1912 tuvo que enfrentar a los medios y responder por el desastre. Durante una conferencia de prensa, Franklin dijo algo así como: "Pensábamos que era insumergible". Sin embargo, la White Star Line nunca usó oficialmente la palabra insumergible en su publicidad. Su marketing se enfocaba en destacar el lujo y la comodidad del barco, más que en sus capacidades técnicas. Bien, una vez en contexto, nuestro protagonista de hoy resultó ser un ministro de Escocia que estaba camino a Estados Unidos, y para el efecto abordaría nada menos que el RMS Titanic. Lo hizo como pasajero de segunda clase, billete conjunto número 248.727, que costó 33 libras. Se trata de la historia de John Harper, un ministro bautista escocés viudo y padre de una niña pequeña, Annie Jessie Harper, quien tan solo tenía 6 años en el momento de la tragedia. Harper se convirtió a la edad de 14 años y comenzó a predicar a los 17 años mientras trabajaba en un molino. Pastoreaba una iglesia en Escocia, que al poco tiempo pasó de tener 25 miembros a tener cerca de 500. Su pasión por las almas lo llevó a ser invitado por el popular predicador D.L. Moody para cruzar el Atlántico e ir a predicar a la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Pero lo que finalmente Harper no sabía es que su destino final no era Chicago, sino un acto de valentía y heroísmo que resonaría por generaciones. Era el 14 de abril y el reloj marcaba las 11:40 p.m. cuando de repente un golpe brusco sacude las entrañas del barco y se trataba nada menos que de un témpano de hielo que acababa de perforar 5 compartimientos del barco, y minutos más tarde la desesperación es total. Harper se despertó al igual que todos esa noche, y Jesse Leach recordó más tarde los acontecimientos de la noche del hundimiento de esta manera: "Alrededor de la medianoche, el señor Harper llegó a nuestro camarote y nos dijo que el barco había chocado contra un iceberg. Mientras me vestía, él fue a averiguar más detalles y volvió para decirnos que se había dado la orden de ponernos los chalecos salvavidas. Así lo hicimos y, cogiendo a Nana en brazos, su hija, la llevó a la cubierta. Allí, las mujeres recibieron la orden de subir a la cubierta superior. Nuestro bote estaba bien tripulado. Era el 11º en abordar el barco. Después de aproximadamente media hora, el Titanic se hundió". Cuando arrancaba el descenso rumbo a las profundidades del Atlántico, John Harper sabía que sus posibilidades de sobrevivencia estaban a la deriva. De inmediato se asegura que su hija de tan solo 6 años de edad quede envuelta en una manta y suba a un bote salvavidas. Su padre, consciente de que no podría sobrevivir mientras el barco cada vez se inclinaba más, corrió de un lado a otro proclamando un mensaje simple pero urgente: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo". Un informe señala que Harper pasó sus últimas horas de vida en la cubierta predicando el evangelio, doblando rodillas al cielo y orando por las personas esa noche. Un sobreviviente oyó a Harper claramente exclamar lo siguiente: "Mujeres, niños e inconversos, a los botes salvavidas". Él sabía que sus minutos finales de vida habían llegado. El agua del océano produciría hipotermia a cualquiera que tan solo intentara sobrevivir en ella, y en un momento determinado, mientras el Titanic se dirigía a su destino final, decidió que era momento de retirarse el chaleco salvavidas de su cuerpo. De inmediato se lo arrojó a otro pasajero diciendo: "Necesitas esto más que yo". Ya con el barco yéndose hacia el fondo del lecho marino y Harper experimentando la hipotermia, pereció en las aguas y pronto pasó a la presencia del Señor. Tenía tan solo 39 años. Para sorpresa de no pocos, 4 años más tarde, después del hundimiento del transatlántico, en una reunión en la localidad de Hamilton, Canadá, un hombre llamado Águila Webb ofreció un testimonio que pasó a la historia y dijo lo siguiente: "Soy un sobreviviente del Titanic. Aquella noche horrible, cuando estaba a la deriva solo en un mástil, la marea trajo al señor Harper cerca mío y me preguntó: 'Hombre, ¿eres salvo?' No, dije, no lo soy. Él respondió: 'Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo'. Un poco más tarde, él me volvió a preguntar: '¿Eres salvo ahora?' No, no puedo decir aún con certeza que lo soy. El señor Harper insistió: 'Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo'. Y poco después, él se hundió. Esa noche, alrededor de un inmenso mar, creí en Jesús.
soy el último convertido por la predicación de John Harper. Este fascinante desenlace Dios permitió que se sepa por medio de Águila Web. Antes de desaparecer bajo las aguas, Harper predicó el último mensaje de salvación hasta la última instancia humanamente posible. La hermana de Harper, así como su hija pequeña, alcanzaron a ser rescatadas por el Carpathia y finalmente llegaron sanas y salvas a Nueva York. Solo tras este arribo y en medio de la contabilidad de los sobrevivientes, notaron que John Harper no había sobrevivido. En la mañana del 15 de abril, la confusión de la prensa fue total. Algunos medios, como por ejemplo el Evening Sun, sugirieron que, aunque el barco había chocado contra un iceberg y se había hundido, todos los pasajeros estaban a salvo. Pero al día siguiente se conoció la verdadera dimensión de la catástrofe. El hundimiento del gigante insumergible llenó las calles de vendedores de periódicos y dejó imágenes icónicas como esta, la del joven Ned Parfett, ante las oficinas londinenses de la naviera White Star. El 16 de abril, Ned repartía la edición que confirmaba los atónitos transeúntes de la magnitud del desastre y la tremenda pérdida de vidas humanas. Cita de Nat Geo. Pero volviendo a Harper, finalmente su hija terminó siendo una de las sobrevivientes más longevas del Titanic. Recién falleció a los 80 años en 1986. Los recuerdos de Nana eran escasos, pero más tarde recordó estar sentada en las rodillas de su prima Jessie mientras veía hundirse el barco, así como el ruido de los que luchaban en el agua. Se cree que tanto la hermana como la hija del predicador fueron rescatadas en el bote salvavidas 11, pero el pastor Harper ya estaba con Jesús. Después de ser rescatadas por el Carpathia, no se les dio un camarote, sino que durmieron en una biblioteca a bordo del barco. Al llegar a Nueva York, todavía con la ropa que llevaban para dejar el Titanic, Jessie, la hermana de John, y Nana, hija del predicador, fueron recibidas por el reverendo Irving Gulley en Nueva York, el pastor asistente de la iglesia de Moody. De todos modos, su hermana y su hija tomaron la decisión de regresar a Inglaterra en el Celtic, concretando su regreso el 25 de abril de 1912. Harper entregó su chaleco salvavidas, compartió de Jesús hasta su último suspiro. Partió a la eternidad por amor a las almas y dejó huérfana a su hija de 6 años. ¿Cuántos de los evangelistas de hoy verdaderamente estarían dispuestos a dejar su vida por su Salvador? ¿Qué les parece la historia de Harper? ¿Verdaderamente se replantearon si ustedes harían en vida lo mismo? Hasta yo me hago la misma pregunta. Un dato no menor es que la iglesia que Harper pastoreó en Glasgow, que al inicio te contaba que pasó de 25 miembros a cerca de 500, fue rebautizada como Harper Memorial Baptist Church, en honor a este hombre de Dios. Y más de 100 años posterior a esta catástrofe, la iglesia aún existe. En su web oficial cuentan que, más de 100 años después, la necesidad sigue siendo igual de grande, y el evangelio igual de bueno. Ustedes hicieron posible esto, por eso les agradezco. Y si les nace en su corazón apoyarme, pueden unirse a este canal y acceden automáticamente a todos estos beneficios. Nos vemos pronto.